Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidas, queridas hermanas, a la entrega de hoy día con el tema Nuestros hijos. Es la segunda parte. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, walhamdulillah rabbil alameen, wassalatu wassalam ala sayyid al-mursalin, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La semana pasada iniciamos una introducción a la charla sobre la importancia de nuestros hijos, la importancia de formar a nuestros hijos y en breve vamos a indicar un pequeñito recordatorio de lo que habíamos visto la semana pasada, que es inicialmente uno debe escoger un buen cónyuge para formar una familia islámica. Estamos hablando, por supuesto, desde un punto de vista ideal, ¿no? O sea, ideal si uno va a comenzar su vida, ¿no? Escogiendo un cónyuge que le ayude a uno en llegar a Allah subhanahu wa ta'ala en las mejores condiciones. Primero, para uno mismo como mujer, en este caso hablo con nosotras como mujeres, pero por supuesto eso también va para los hombres, y de esto hay muchos hadices del profeta alayhi salatu salam de que cómo uno debe escoger a su cónyuge, ¿no? Entonces, en el caso de los hombres, les dijo, normalmente las mujeres son desposadas, o sea, un hombre se casa con ellas por su belleza física, es lo primero que está en la lista, su belleza física, su linaje, su posición económica y su religiosidad. Y el profeta alayhi salatu salam dijo, escojan a la mujer que tenga religiosidad, que sea una mujer creyente, ¿no? Porque todo el resto de las otras cualidades en los que los hombres pueden fijarse para escoger una pareja se desvanecen con el tiempo. La belleza física, el linaje, el dinero, la posición, todo eso es efímero y es por un tiempo, ¿no? Entonces el profeta alayhi salatu salam dijo, escoge a la mujer por su religiosidad. Tarabat yadak es un término árabe que quiere decir has triunfado. Eso sería más o menos la traducción. En cambio, para las mujeres, ¿no? ¿Cuál fue la recomendación para las mujeres? Dijo el profeta alayhi salatu salam, si viene a ustedes, o sea, si un hombre se acerca a ustedes a pedir su mano, que tenga un alto nivel, un buen nivel de religiosidad y buen carácter, acéptenlo. Y subhanallah, hermanas, fíjense en los dos condicionantes que el profeta alayhi salatu salam pone para las mujeres, es que sea un hombre religioso, por supuesto, una persona que sea temerosa de Allah, pero también dijo su khuluq, su carácter. Porque pueden haber hombres que tengan buen carácter, sean religiosos, pero tienen mal carácter. Entonces, un hombre de mal carácter, como es el jefe del hogar, es el que lleva la batuta de su familia, ¿no? Él es responsable ante Allah de su familia, y una mujer debe obediencia a su esposo. Entonces, si es un hombre de mal carácter, ella va a tener problemas en su vida matrimonial. Entonces, por eso el profeta alayhi salatu salam puso esos dos condicionantes. Por supuesto, si vemos en el primer caso de los hombres y las mujeres, el punto central es que sean una pareja de creyentes, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos van a formar una familia, y la familia es la célula, que es el núcleo de la sociedad. Entonces, muchas familias hacemos una sociedad. Entonces, de extrema importancia, entonces, desde el inicio, escoger una buena pareja
para, aunque hayan problemas, porque esto también toca aclarar, y uno dice, bueno, yo estoy casado con un hombre bueno, o un hombre dice, bueno, yo estoy casado con una mujer religiosa, pero tengo problemas y tengo problemas y tengo problemas. Entonces, hay que aclarar, hermanas, sobre este asunto, que las parejas, no las parejas, el ser humano, por su naturaleza, es conflictible, ¿no? O sea, no somos personas, somos un mundo cada uno. Y aunque una persona estuviera solita, va a tener problemas consigo mismo. Entonces, peor si uno tiene gente en su entorno, ¿no? Entonces, no es que un matrimonio islámico no va a tener problemas o no van a haber diferencias con la pareja. Van a haber diferencias, eso es una cosa muy normal, y típico ejemplo de eso es el caso del profeta, alayhi salatu salam, y sus esposas, ¿no? Entonces, si uno lee en la biografía del profeta, alayhi salatu salam, con relación a sus esposas, vamos a encontrar muchísimas anécdotas y cosas muy interesantes que a uno también le brinda tranquilidad y esperanza, ¿no? Y dice, bueno, si el profeta, que fue profeta, alayhi salatu salam, tenía un poco de dificultades con sus esposas y malos entendidos y todo, pero cómo solucionaban los malos entendidos, ¿no? Era siempre, por supuesto, bajo el concepto de que Allah me mira, Allah me ve, Allah me vigila, y el concepto de misericordia y perdón. Misericordia y perdón con las fallas que tienen nuestras parejas. Entonces, siempre va a haber, como digo, diferencias y probablemente a veces estaremos de acuerdo con nuestro esposo y a veces no vamos a estar de acuerdo con nuestro esposo y viceversa, pero la vida sigue y uno siempre debe mirar a esto como yo a través de este matrimonio quiero alcanzar el paraíso. Yo quiero a través de este matrimonio alcanzar la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, por supuesto que inmediatamente después de este asunto vienen los hijos, ¿no? Los hijos. ¿Y cómo voy a formar a mis hijos? Entonces, si ambos padres son musulmanes, creyentes, con ciertas altibajos, ¿no? Unos más, otros menos. A veces la mamá es más creyente, a veces el papá es más practicante. Allahu alam, eso depende de cada quien, ¿no? Entonces, pero lo importante es estar de acuerdo cómo vamos a formar a los hijos y que los hijos vean en sus padres que hay un acuerdo entre ellos, porque los hijos, desde que son muy pequeñitos, esto no estamos hablando de los hijos grandes, sino incluso desde que son muy pequeños, los niños alcanzan a entender cuando hay alguna diferencia de opinión entre los padres y dicen, bueno, yo pedí permiso a mamá o pedí permiso a papá y no me dio el permiso, pero yo sé que mi otro papá o mi otra mamá me va a acolitar y me va a dar permiso. Entonces, eso abre una puerta de manipuleo, porque los niños manipulan a sus padres de esa forma, y subhanallah, es la naturaleza humana, ¿no? Entonces, es importante que los niños sientan que hay un consenso en la opinión que hay entre los padres con relación a sus hijos. Entonces, si la mamá o el papá dice no sales o no puedes usar el celular o no puedes estar hasta estas horas o no puedes ir acá o no puedes ir allá, que haya un consenso entre los padres y que no haya una desautorización por parte del otro cónyuge, ¿no? Entonces, porque si ellos ven eso,
está perdida la batalla para los padres, ya ellos van a salirse siempre con la suya. Entonces esto es un punto esencial, ¿no? Desde los niños son pequeños. Otro aspecto que quedó un poquito pendiente de la charla de la semana pasada es la importancia del conocimiento, la importancia de inculcar en los hijos valores y darles a ellos lo que se llama en inglés role models, o sea, un modelo a seguir, un héroe. Porque los seres humanos tenemos esa inclinación a buscar un ejemplo a seguir, una imagen de una persona a seguir, un héroe. Yo cómo quiero ser. Y de esto se han aprovechado, por supuesto, de este concepto, se han aprovechado Disney y todas estas industrias del cine y televisión de crear modelos a seguir. Entonces, por ejemplo, vemos que es muy común que los niños, ahorita que está de moda el Spider-Man, ya se van sacando unos cuantos películas desde hace muchísimos años, desde que se creó ese personaje. ¿Cuántas películas llevan creando de Spider-Man, ¿no? Y van dándole cada vez a este personaje los principios que ellos quieren vender, ¿no? Los principios que quieren vender. Entonces, los niños, los jóvenes, incluso personas adultas, no solo es con gente joven, sino que también esto puede afectar a un adulto, ¿no? Tener una admiración por este modelo. Y los niños van a seguir este modelo y van a querer parecerse a este modelo. Y por eso es que piden e insisten a sus padres la compra del disfraz de Spider-Man, ¿no? Y los padres, ante esa presión, está la moda y el otro niño compró y mi hijo, ¿por qué no voy a comprarle? También le compro. Entonces, va el niño creciendo con esa imagen, ¿no? Ahora, si nosotros analizamos las últimas entregas de este tipo de películas, llevan unos mensajes, por ejemplo, para este asunto de la homosexualidad y el lesbianismo, ¿no? Que hay familias que son dos papás o son dos mamás, ¿no? Entonces, así es como se introduce ese tipo de conceptos que aparentemente uno cree que es algo que es inocente. El niño está viendo un dibujo animado, el niño está viendo una película de Disney, qué sé yo. Incluso a veces las mamás o los papás estamos ocupados con ciertas tareas y no hay quien se haga cargo de los niños, le enchufamos un celular. Antes era la televisión o un iPad o algo para que el niño se entretenga y me deje hacer lo que yo tengo que hacer. Entonces uno piensa que esto es algo inocente, cuando en realidad detrás de esto hay muchísimos intereses malévolos de ir descomponiendo el concepto de la familia y también los valores que Allah ha establecido, no solo en el Islam, sino que incluso en las revelaciones anteriores al Islam. Entonces, por este asunto, por este peligro que hay, hoy, siempre ha habido, ¿no? Siempre hay el mal y el bien, desde Adam, alayhi salam, la paz con Adam, su enemigo declarado Iblis, que por ende es nuestro enemigo, que estará haciéndonos la guerra hasta el final de los tiempos. Entonces es una batalla entre el bien y el mal, es una batalla campal entre el bien y el mal. Todo el tiempo va a haber. Ahora es más difícil que antes por la tecnología que está al alcance de los niños, de los jóvenes, ¿no?
Entonces, por esto, todo este preámbulo que acabo de explicar es para inculcar, mejor dicho, enfatizar en los padres que debe uno dar a los hijos modelos de héroes musulmanes. Y de esto, hermanas, está llena la historia del Islam. No solo, por supuesto, los mejores hombres que pisaron la tierra fueron los mensajeros y los profetas. Ellos fueron los mejores personas que pisaron la tierra. Entonces, ellos son los mejores ejemplos. Entonces, es básico que si nosotros, usted y yo, no sabemos de esas historias, vayamos al Corán y leamos de qué se tratan las historias de esos profetas. Y uno debe enseñar a los niños. Ellos son los primeros ejemplos que nosotros debemos inculcar en ellos, a quien ellos deben ver, ¿no? ¿A quién quieren parecerse? ¿Quieren parecerse al profeta Adam o a Salomón o a David o al profeta Muhammad o a Jacob o Jacob o a Jesús? ¿A quién quieren parecerse? Porque ellos fueron los mejores héroes. O sea, nadie va a ver jamás mejores que ellos. Luego de que uno ya ha inculcado esas historias en los niños, por supuesto, esto va de acuerdo a la edad, ¿no? De acuerdo a la edad. Si son muy pequeñitos de, no sé, 3, 4 añitos, por supuesto uno tiene que usar un lenguaje sencillo y hacer una historia corta. Si usted va a contar la historia de Adam, hágale una historia corta, o la historia del profeta Muhammad, algo que se le grabe al niño, o ciertos pasajes de la vida de estos profetas que se les grabe a los niños, ¿no? Luego de estos grandes personajes que son los mensajeros escogidos por Allah para guiar a la humanidad, por supuesto, tenemos la historia de los sahabas, los compañeros del profeta, alayhi salatu salam, que en realidad en eso hay muchísima información que incluso para nosotros como adultos es impactante, hermanas. Es impactante ver los sacrificios que hicieron estos grandes hombres por levantar la bandera de la ilaha illallah. Entonces, si uno narra estas historias todas las noches, antes, en el tiempo de mis hijos, cuando eran pequeños, había esto de acostarme al lado del niño a leerle un cuento, ¿no es cierto? A leer un cuento a los niños. Ahora, como que los libros han ido desgraciadamente perdiendo como digamos, su área en la gente, porque está uno tecnificado con el teléfono, con el iPad, lo que sea, o televisión. Pero entonces uno puede buscar programas en estos medios donde se relata este tipo de historias de los grandes hombres del Islam, de los sahabas, la segunda categoría. Luego, después de los sahabas, hay ya en la historia del Islam, es extremadamente rica y enriquecedora al mismo tiempo, con grandes eventos de los musulmanes. Esta parte, hermanas, que les estoy diciendo, ustedes no se pueden imaginar lo importante que es. Es importantísimo este tipo de valores que uno inculca a los hijos. Voy a citar un ejemplo personal, ¿no? Personal mío con mis hijos. En el tiempo que mis hijos, ya tengo mis hijos ya están entre 30 y 40 años, o sea, se pueden imaginar, ¿no? Entonces, no les eduqué a mis hijos con televisión, porque yo tampoco, si había televisión en mi tiempo por si acaso, pero
a mí tampoco no me criaron, no me educaron en un ambiente donde yo podía, o mis hermanos y yo, no solo yo, sino que nosotros no podíamos ver televisión excepto 2 veces por semana, que eran los días que al día siguiente teníamos vacación, y era bajo una vigilancia estricta de qué es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces apenas era 1 hora, 2 horas de algún programa que se nos permitía ver y se acabó y ahí terminó el asunto. Entonces eso fue conmigo, o sea, así fui yo criada. Cuando ya Allah me dio mis hijos, también apliqué lo mismo, porque, y eso que en el tiempo de mis hijos la televisión ya habían cosas desagradables, programas en la televisión desagradables, conciertos, como digamos, escenas y cosas indirectas que eran feas, ¿no? Pero ahora eso, por ejemplo, está tan abierto, la pornografía, todo es un mundo tan abierto a los niños que tienen alcance con muchísima facilidad debajo de un clic. Entonces, hay que chequear eso. Bueno, entonces a mis hijos les teníamos controlados qué es lo que ven. Entonces compramos un VHS. Capaz algunos de ustedes se acuerden que era un VHS, era un aparato donde uno ponía un cassette grande donde podían ver películas. Entonces, lo que había en ese entonces aquí en el Ecuador era poquísimo, o mejor dicho, no había nada. En un viaje que hicimos a Estados Unidos trajimos unos 3, 4 cassettes de películas, y después cuando alguien se iba también cargábamos, nos traían eso. Y entre esas películas había una que se llamaba Fatih. Fatih fue un gran personaje turco, otomano, porque turco ya es un nombre nuevo, otomano, musulmán, que fue el que conquistó Constantinopla y después pasó a ser Estambul en año 1453. Y esto era una película hecha en dibujos animados y era lo único que mis hijos podían ver, especialmente mis hijas menores, porque mis hijos mayores ya habían pasado esa etapa y ellos no tuvieron acceso a eso, pero mis hijas menores vieron eso. Para hacer la historia corta, hermanas, ambas terminaron en Turquía. Ambas después, ya por supuesto, una de ellas, ya todos mis hijos están casados excepto una, pero fueron a parar en Turquía porque tenían admiración por ese gran héroe musulmán y todo el aporte que él hizo para el Islam y la gloria de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo, hermanas, que espero que ustedes tengan claro, porque lo que ustedes ponen a sus hijos o permiten que sus hijos vean o tengan acceso, eso es lo que les va a impactar y eso es lo que ellos van a admirar. Y eso es lo que ellos van a identificarse con esos personajes y con lo que está a la mano. Entonces, es importantísimo que uno inculque valores islámicos a través del cuento, de estas narrativas, de este tipo de películas que uno puede, ahora es fácil por el internet, pero antes de lo que hoy tenemos, alhamdulillah, en el internet, que trae lo bueno y lo malo, antes no era así, era bien difícil, pero ahora es muy fácil, usted puede solo dedicarse a buscar un poco en el internet y va a encontrar muchísimas cosas muy interesantes para sus hijos, inshallah. Bien, entonces, luego de esto, hermanas, tiene que ir hay muchas cosas que uno debe inculcar a los hijos. Primero, que Allah a uno le protege y le ve siempre,
No, hay que crear en el niño el concepto de que Allah le está mirando. No en un sentido de tenebroso, de miedo, de que ya vas a ver lo que Allah te castiga. No, sino que debe haber eso, por supuesto, debe haber esa parte también, ¿no? Pero debe tener este concepto, porque uno como padre y madre no va a poder controlar a sus hijos mucho tiempo. Llegarán a la adolescencia, que es una etapa bien difícil, donde controlar a los hijos es difícil, hermanas, es difícil esa etapa. Entonces uno tiene que haber inculcado en los hijos los valores, el concepto de Allah, el cumplimiento del salat, el cumplimiento del ayuno, ¿no? Haber narrado este tipo de historias para que cuando salgan al mundo y están en contacto con jóvenes ya, en ese caso jóvenes, adolescentes de su edad, ellos tengan argumentos para defenderse, defender su postura islámica. ¿Por qué no? En el caso de las niñas, ¿por qué usas el velo? En el caso de los niños, ¿por qué no vienes a pegarte un trago? ¿Por qué no sales con nosotros al relajo, al fin de semana, a conquistar a las chicas? ¿No? Entonces, uno tiene que haber inculcado ese tipo de valores en los niños. Ahora, esto todo es, como dije al inicio de la charla, es si es que uno está recién comenzando su vida marital y uno... pero, ¿qué pasa si uno, por ejemplo, entró al Islam cuando sus hijos ya eran grandes? No es que la situación está perdida, por supuesto que no está perdido. Entonces, cada etapa es diferente el trato, ¿no? Pero el común denominador es que siempre uno inculca en su hijo el amor a Allah subhanahu wa ta'ala. Utilizamos, hermanas, nosotros debemos utilizar el mismo método que Allah utilizó para revelar su libro, sus decretos con los sahabas, ¿no? ¿Cuál fue? Que él se dio a conocer por 13 años, que el da'wah únicamente fue enfocada en que Allah se da a conocer a sí mismo, enfocada en que hay un día de la resurrección, hay un día que uno va a morir y va a volver a Allah, ¿no? La vida eterna, la muerte, la resurrección, la recompensa y el castigo. Entonces, estas son cosas que Allah así es como nos educó. Es así como Allah educó a los primeros musulmanes. Entonces, ese mismo método es el que nosotros debemos utilizar con nuestros hijos. Si ya nuestros hijos son grandes, ya no hice esa labor cuando eran pequeños. Ya mi hijo tiene 15, mi hija tiene 16, qué sé yo. Entonces, ahí hay que ver también otro parámetro, que es que esos niños, esos jóvenes tengan contacto con otros jóvenes musulmanes de su edad con valores, y no dejar que los hijos estén expuestos a la mala compañía. Y esto era algo que no alcancé a decir la semana pasada y fue parte por la que decidí dar esta segunda charla, es la importancia de decir no. La importancia de decir no. Y lo más fácil para los padres es decir al hijo sí. Primero, porque le quiere al hijo. Segundo, porque así no tengo problemas de enfrentarme con mi hijo a broncas y peleas. Si mi hijo me pide permiso para salir o quiere llevarse el carro para salir con los amigos el fin de semana, o si es que mi hija quiere salir con sus amigas a la fiesta que le han invitado.
a veces uno como padre o madre dice no, pero el hijo insiste. Entonces uno vuelve a decir no, el hijo vuelve a insistir. Entonces ahí se torna un asunto de que quién resiste más, quién se mantiene más en su posición. Porque los hijos van a seguir insistiendo, insistiendo, insistiendo hasta que alcanzan un sí de sus padres o lo que ellos creen que sus padres van a ceder. Pero algo muy interesante, hermanas, que ahora puedo decir esto a esta edad, ¿no? Quizás hace 20 años o 30 años atrás capaz no sabía esto, pero ahora puedo decir. Los hijos sí necesitan saber cuál es el límite al que ellos pueden llegar. Ellos sí necesitan que sus padres les digan en una etapa no, que les digan no, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos mismos saben que tienen una fuerza, porque es esa etapa de la juventud donde el ser humano está con toda la fuerza física, energía y todo, una fuerza física increíble. Entonces, y un potencial increíble, ¿no? Tiene uno a esa edad un potencial increíble. O sea, acordémonos nosotros también cuando teníamos esa edad, ¿no? Que uno necesita sacar esa energía, desfogar esa energía, necesita. Pero también sí agradecen los hijos a los padres que le pusieron un límite, le dijeron hasta aquí nomás. O sea, si tú te extralimitas, te va a ir mal. Y probablemente, mientras están pidiendo el permiso y está la discusión ahí, no haya, va a haber malas caras, mal genios, malas reacciones de parte de los hijos que no salieron con lo que ellos querían. Pero después, hermanas, después los hijos a uno le agradecen eso. Gracias, mamá, gracias, papá, que en esa etapa de mi vida tú me frenaste. Gracias. Y también esto, hermanas, puedo decir ahora por experiencia personal. Recuerdo de una de mis hijas, porque tengo, alhamdulillah, Allah me dio 5 hijos. Una de mis hijas mis hijos nunca tuvieron permiso para ir a fiestas, ni tener enamorados, ni nada de estos asuntos, ¿no? Y ellos sí eran, alhamdulillah, musulmanes, creyentes, practicantes, rezaban, ayunaban y todo, pero también tenían ese deseo de socializar, porque eso es natural, ¿ya? Entonces, recuerdo ya mi hija me decía, pero yo ni siquiera sé cómo se coge un bus. Yo le decía, ya un día vas a tener la libertad para hacer eso, ya un día vas a tener. Y ya definitivamente cuando ya se graduó de la secundaria, alhamdulillah, Allah le facilitó y salió a estudiar en un país islámico. Después de un tiempo, después de unos años, ella regresó y tuvimos en la casa una reunión con los primos, con los primos que eran un poquito mayores, un poquito menores, o sea, bastantes primos. Y recuerdo mi hija en la mesa dijo, quiero agradecer a mi madre y mi padre por haberme dicho no y haberme formado como me formaron. Entonces, para uno como padre, no es fácil decir no, pero eso es lo que es bueno para el hijo. Y luego de muchos años es que los hijos se dan cuenta de eso. Después de muchos años los hijos se dan cuenta de eso. Entonces, esto, hermanas, yo quería poner énfasis en este punto de que los padres debemos aprender a decir no,
por el propio bien de los hijos, por supuesto, antes que nada, es que uno va a ser juzgado por Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Allah le va a juzgar a uno cómo crió a los hijos y en qué falló y aquí por qué hizo esto y por qué aquí no hizo esto. Entonces, es un amana. Los hijos son una amana en las manos de los padres. Entonces, uno debe... aquí hay un comentario de una hermana que dice, subhanallah, mi hermana Laila y yo como hija lo puedo constatar también ahora de grande. Podemos decir, alhamdulillah, que alguna vez mi madre me dijo no cuando le pedí tal cosa, o también llegamos a pensar, los que no son, hubiera gustado recibir de otras cosas. O sea, miren, esta hermana le conozco personalmente, es una hermana joven, ya tiene formada su familia, y a ella también puede dar un testimonio, ¿no? Ella también como ya una hija que ya ahora es mamá, ella ya también es madre, ella puede también dar un testimonio de lo que su madre en un momento dado también le dijo, ¿no? Entonces, algo más sobre esto del no, hermanas, es que también no solo de los permisos y las salidas, sino que también ciertas cosas que puede uno querer, ¿no? Uno quiere, cuando es niño, cómprame este carro, cómprame este iPad, cómprame este teléfono, quiero esto, cómprame esto. Y a veces uno sí puede tener los recursos, ¿no? Pero no es bueno dar a los hijos todo lo que piden. ¿Por qué? Y esto, hermanas, es un consejo que dio Umar, radiallahu anhu, el segundo califa, ¿no? Umar, radiallahu anhu, dio un consejo sobre esto y decir, "Khawshkhinu awladakum, fa inna ni'mata la tadum". Y este término viene de khushuna, que quiere decir, enseñen a sus hijos a la dificultad, porque el bienestar no siempre va a permanecer. Entonces puede ser que hoy tengo trabajo, puede ser que hoy tengo dinero, puede ser que hoy tengo recursos, puede ser que hoy tengo los medios, la salud para dar, pero no es eso una garantía de que así va a ser siempre. Entonces, o que puede ser que sí, yo tenga hasta que me muera todos esos recursos, puede ser, ¿no? Puede ser, pero puede ser que mis hijos no tengan esas facilidades todo el tiempo. Entonces, si están acostumbrados a siempre recibir, y en algún momento no pueden recibir, va a ser un desmoronamiento de su personalidad y del mundo, porque siempre estuvo acostumbrado a ese bienestar, y cuando falta, se viene el mundo abajo y la persona puede irse por malos caminos por conseguir lo que está acostumbrado a conseguir. Entonces, estos son cosas, tips que uno debe tener en cuenta, que aunque tenga usted los recursos y pueda darle a su hijo, no es bueno siempre dar todo. Tampoco uno debe ser miserable. No, por supuesto que no. Pero dar a los hijos con medida para que también ellos a su vez aprendan a apreciar el ni'ma, apreciar esos favores de Allah, apreciar el dinero, apreciar los permisos, apreciar la salud, apreciar que tienen a sus padres junto a ellos, apreciar que tienen un techo, apreciar que tienen una cama, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas uno tiene que enseñar a los hijos. Y una forma tangible que uno puede hacer eso es también enseñarles a ellos a dar ayuda social, ¿no? Entonces, a veces es muy fácil, por ejemplo, si alguien está en necesidad, dar unos 2, 3, 4, 5 dólares a alguien y ya termino esto, o doy zakat, por ejemplo, una vez al año, y giro un cheque o doy o hago una transferencia, pero yo nunca voy a constatar cuál es la realidad de esa gente en necesidad. Entonces no alcanzo a ver eso.
Entonces, es importante que uno lleve a los niños, lleve a los hijos a ver la realidad, la triste realidad que tienen otras personas, para que a su vez ellos aprendan a decir alhamdulillah por el ni'ma, por este favor de Allah, esta bendición de Allah, el bienestar en el que yo vivo, ¿no? O llevar a ver a personas con ciertas discapacidades para que ellos aprecien que ellos tienen 2 pies, 2 manos, tienen salud, pueden moverse. Entonces, ese tipo de vivencias que le ayuda a uno a madurar y concientizar. Otra cosa que también es muy importante para los padres que tienen hijos adolescentes es que busquen trabajo, que busquen trabajo. En nuestra cultura latinoamericana no hay eso, desgraciadamente, ¿no? En otras culturas, los padres enseñan a los hijos a que vayan a trabajar en cualquier cosita, que hagan unas pequeñas ganancias para sus pequeños gastos. Ellos van a apreciar lo que es su trabajo y van, por ende, a apreciar el bienestar en el que ellos viven. Recuerdo el caso de un papá que era un señor acomodado, que de muchísimo dinero. Entonces, cuando su hijo ya más o menos podía manejar, le compró un carro. Entonces, este chico, bueno, cada que podía le daba un golpe al carro. No es que era a propósito, pero trataba al carro como ¿qué? Pues, o sea, pongan ustedes un calificativo, ¿no? Chocado el carro por aquí, por acá, cada rato el carro en la mecánica. Después el padre le compró otro carro, porque como era una persona acomodada, le compró otro carro y trataba a ese carro igual, hasta que después decidió no comprarle ningún carro y le dijo: el próximo carro que quieras tener vas a trabajar para conseguir. Y cuando este joven quería un carro, entonces comenzó a trabajar. Ya no pudo comprarse un carro del año como el padre que le compraba un carro del año. Se compró un carro de segunda mano o tercera o cuarta mano, ¿no? Un carro viejito, pero lo cuidaba ese carro y le tenía limpio, flamante, le compraba extras. ¿Por qué? Porque era un carro que él compró con su propio esfuerzo. Entonces, ahí es donde él aprendió a valorar lo que era tener un auto. Entonces, de esa forma, hermanas, esto es un ejemplo que uno debe poner en práctica. Alguien puede decirme: es que ahorita, tiempo de pandemia, es difícil encontrar empleos. Sí, es verdad. Entonces, no busque un empleo. Haga un pequeño negocio, un mini negocio artesanal de algo que sepan hacer. Póngase a vender chocolates, póngase a vender galletas, ¿qué es lo que usted sabe hacer? ¿Usted sabe reparar teléfonos? Bueno, entonces vaya y póngase un anuncio para reparar teléfonos. ¿Qué otras habilidades tiene un adolescente? ¿Qué puede hacer usted? Ahora saben manejar todo lo que es tecnología. Entonces yo doy clases por horas sobre esto para personas que no conocen esa tecnología. Siempre hay una forma, para el que quiere, siempre hay una forma. Entonces, ¿qué es esto, hermanas? Esto es inculcar responsabilidad en los hijos, especialmente en los hijos varones, porque islámicamente ellos son los que tienen que luego asumir la responsabilidad de un hogar y tienen que gastar en su esposa y los hijos. Y no como hoy, desgraciadamente, es tan común. Ahora, para casarse, muchos dicen: bueno, ¿qué título tiene ella? ¿Qué sabe hacer ella? ¿Qué trabajo tiene ella? Para ver si juntos formamos el hogar y ella gasta y yo gasto y cosas por el estilo. Entonces, todos estos son conceptos muy importantes que uno inculca en los hijos desde pequeños y
Y nunca es tarde para aprender, hermanas. O sea, no es que así ya no pude hacer esto con mi hijo porque mi hijo ya tiene 20. No, enseña a su hijo que tiene 20. No, enseña a su hijo que tiene 20. Bien. Ya. Un punto más antes de terminar la charla de hoy día, hermanas, es crear la conciencia en los niños y en los hijos de la responsabilidad de llevar el mensaje del Islam y llevar el Islam al nivel que tiene que ser. Entonces alguien puede pensar, por ejemplo, si yo les relato ahorita, y probablemente sí les va a causar un poco de sorpresa, cuando comenzó el profeta alayhi salatu salam con el dawa, él tenía 40 años, ¿no? Tenía 40 años. Abu Bakr era menor que él 3 años, o sea, tenía 37. Omar tenía 27. ¿Ya? Y así sucesivamente, o sea, el profeta alayhi salatu salam era el mayor, tenía 40. ¿Ya? Entonces, cuando uno, por ejemplo, habla de Abu Bakr o habla de Omar o habla de Uthman, uno se imagina gente de 60, de 70 años. No, cuando ellos comenzaron el dawa, tenían esas edades. Pero algo más interesante, bueno, no más interesante, muy interesante también, es que el lugar donde se reunían los musulmanes al inicio se llama Dar el-Arqam. Acuérdense, Dar el-Arqam. Ahí es donde se reunían secretamente el profeta alayhi salatu salam con los sahabas y los poquísimos musulmanes al inicio en Mecca para enseñarles el Islam, enseñarles el Corán, y eran reuniones secretas que eran en la noche, donde no había luz y la gente no les iba a ver y no les iba a perseguir, ¿no? ¿Saben cuántos años tenía el joven que aportó con Dar el-Arqam para que haga ahí el profeta las reuniones? 15 años, hermanas. 15 años. Y si nosotros vemos o leemos la vida de los sahabas, muchísimos de ellos eran como lo que hoy se llaman adolescentes o teenagers. O sea, gente que estaba en 13, 14, 15 años. En la batalla de Badr, que se dieron la primera batalla entre los creyentes y los incrédulos de Quraysh, ustedes les sonará la palabra Abu Jahl. Fue el acérrimo enemigo del profeta, alayhi salatu salam. Y el profeta dijo, él es el faraón de esta umma. Para que vean lo cruel que fue, ¿no? Lo cruel que fue. Él hizo la guerra al profeta y al Islam. Hizo cosas muy horrendas. Entonces, ¿cuándo fue la batalla de Badr? Relata un sahabi. Les voy a relatar. Este sahabi dice, los musulmanes eran un número reducido de apenas 313, 314 hombres. Sin suficientes armas, sin montura, o sea, no habían suficientes caballos, camellos, no había, eran poquísimos la cantidad de monturas. En comparación al ejército enemigo. El ejército enemigo de que estaba Abu Jahl y ahí las cabecillas de Quraysh, era un ejército muy bien preparado, hombres con muchas buenas armaduras, monturas y todo. Entonces este sahabi, que ahorita se me va el nombre, relata, dice, yo estaba en la fila que le asignó el profeta alayhi salatu salam. Entonces él estaba viendo al ejército enemigo y decía, entre él relata, entre él mismo decía, me gustaría que al lado mío haya gente que me apoye, en quien yo son un apoyo para enfrentarme al enemigo. Dice, y regreso a ver a la derecha y veo
a un adolescente, delgado, pequeño, que no ha desarrollado, ¿no? Y dije, bueno, alhamdulillah, por este muchacho que está al lado mío. Y regreso a ver a la izquierda y encuentro otro adolescente, que era el que estaba al lado mío, igual en esas mismas circunstancias. Y él dice, ese sahabi dice, y yo que estaba buscando apoyo, total, yo voy a ser el que tengo que apoyar a estos dos muchachitos que están al lado mío. Oh, sorpresa, un muchacho le pregunta a él, le dice fulano, ¿cuál es Abu Jahl? ¿Cuál de estos es Abu Jahl? O sea, no le conocían. Entonces él le dice, el que está ahí con estas características es Abu Jahl. Dijo, porque hoy quiero que termine este hombre que ha hecho tanto daño. Dice, y al rato el otro también le pregunta a este sahabi, dice, ¿cuál es Abu Jahl? Y él narra y dice, se sorprendió de la valentía de estos jóvenes. Y efectivamente, cuando entraron al campo de batalla, fueron estos dos jóvenes los que atacaron a Abu Jahl. Abu Jahl era un hombre extremadamente grande, alto, fuerte, fornido, temido, ¿no? Y fue atacado por estos dos muchachos, ya que salieron con un amor a Allah y su profeta a defender el Islam, ¿no? Y el que terminó exterminando a Abu Jahl, que le mató en la batalla, fue Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud fue otro sahabi, porque, como les digo, hermanas, él era un hombre extremadamente grande y muy fuerte, ¿no? Alhamdulillah. Entonces, a lo que voy con esto, hermanas, es antes de terminar la clase, cuando murió el profeta, alayhi salatu salam, estaba un ejército por salir a una batalla, ¿no? A una batalla. Y el líder de esa batalla era Usama, se llamaba Usama. ¿Saben cuántos años tenía? 17. 17. Entonces, cuando murió el profeta, alayhi salatu salam, y el ejército todavía no había salido, los grandes sahabas le dijeron a Abu Bakr, cambia de comandante, ponga a alguien de más edad, que sea respetado. Dice, porque entre la gente que va en el ejército hay gente de más edad y más experiencia. Y Abu Bakr le dijo, y fue con Omar incluso, y Abu Bakr le dijo, ¿tú crees que yo voy a destituir a un comandante que fue puesto por el mismo profeta? Le dijo, jamás voy a hacer eso. Y Usama bin Zaid salió como liderando ese gran ejército. Entonces, en pocas palabras, hermanas, es la responsabilidad que uno da a los hijos a una temprana edad, lo que les hace a ellos madurar y llegar a ser grandes hombres y grandes mujeres en su vida después. Pero normalmente los padres, especialmente las madres, más que los padres, las madres, siempre vemos a nuestros hijos como que son pequeñitos, mi bebé. Hay mamás que le siguen diciendo a sus hijos de 15, 18 años, mi bebé. ¿Cómo es posible, hermanas? ¿Cómo es posible que una mamá diga a su hijo así? O sea, el mensaje que le está diciendo a su hijo es que no eres hombre, no tienes capacidad. Y lo triste de esto es que los padres vamos entrando en años, vamos envejeciendo y vamos perdiendo facultades y vamos perdiendo fortaleza y vamos perdiendo trabajo. Ya no podemos generar dinero como antes porque tenemos nuestras limitaciones. Y nuestros hijos no alcanzan a ser responsables de nosotros, no podrán defendernos a nosotros, porque nosotros siempre les hicimos creer a ellos que eran bebés.
y que nosotros, los padres, somos los que estamos llamados a dar todo un tiempo. Y esto, ya hablé de esto en la charla anterior, puede usted ver ese video. Entonces, esto es un defecto de la cultura latinoamericana, de que los padres siempre están dando hasta que ya están extremadamente viejitos y los hijos no terminan de madurar y no terminan de asumir su responsabilidad. Por esta razón también, hermanas, es que antes los padres incentivaban a los hijos a casarse a una temprana edad. 15 años, 18 años, ya estaban casados. Dígale eso hoy a un papá o una mamá, especialmente de este lado del mundo. Le dan un patatús, es haberle dicho una mala palabra, es haberle dicho una cosa, una locura. ¿Cómo? Es que mi hijo tiene que vivir, es que mi hijo tiene que gozar, es que mi hija tiene que gozar. ¿Qué es vivir y gozar? Andar de una mujer a otra mujer, de un chico a otro chico, ¿eso es vivir? ¿Eso es gozar? ¿A qué hora este joven, esta chica asienta cabeza y asume una responsabilidad de un hogar? Entonces, a veces los padres echan la culpa a sus hijos de sus fracasos, pero no ven que en realidad fue por culpa de los mismos padres, de cómo ellos no inculcaron en sus hijos responsabilidades. Entonces, antes lo común era que a los 15, por eso son las fiestas rosadas, incluso en esta cultura. ¿Por qué eran las fiestas rosadas a los 15 años? ¿Por qué? Era para presentar a mi hija a la sociedad de que ya tengo una hija casamentera. Esa era la idea. Si no hemos hecho conciencia, esa era la idea, hermanas. En esta cultura latinoamericana, no estoy hablando de otros países islámicos. ¿Por qué? Porque era que los padres entienden que los hijos tienen ya sus necesidades sexuales, que es muy normal, y querían encaminar por el buen camino. Entonces, los matrimonios eran a una temprana edad. Ahora, en cambio, ten las chicas que quieras, acuéstate con las chicas que quieras, aunque sea con la hija de la vecina. Yo puedo dar testimonio, hermanas. Yo oí a una señora hace muchos años decir, tenía 2 hijos, y ella decía, no me vendrán a decir que quieren casarse antes de los 30, ¿no? Cualquier cosa pasado los 30. Y los hijos eran ahí en ese entonces de 15 años, 16 años, algo así. Bueno, estos hijos ahora tienen más de 40 y no se han casado. Y están de una mujer a otra mujer. Entonces, esa responsabilidad, ¿sobre quién cae, hermanas? ¿Qué es la respuesta que sus padres van a decir a Allah en el día del juicio final? O sea, ¿cuál es la respuesta de los padres? Entendemos, hermanas, tanto padres que son muy celosos de sus hijas mujeres, y las madres somos muy celosas de los hijos varones. Pero nosotros también nos casamos, nosotros también dimos ese paso. Y más que nada, o sea, ¿qué vamos a decir a Allah, hermanas? ¿Qué vamos a decir a Allah? Y uno después ve eso, la consecuencia de eso en la inestabilidad de esas personas que no terminan de formar un hogar. Y desgraciadamente ahora eso es una tendencia, que no quieren los jóvenes casarse. Eso es una tendencia que copiaron de Europa y de Estados Unidos, que ya llegó a América Latina, desgraciadamente, donde no quieren asumir una responsabilidad de un hogar. Entonces, se va deteriorando la sociedad. Jazakumullah khair, hermanas, barakallahu fikum. Rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala nos dé sabiduría, hikmah, para criar a nuestros hijos, nos ayude a tomar los cambios necesarios que debemos hacer.
pedimos a Allah siempre su guía, su fortaleza, que nos enseñe su din, que nos enseñe su din. Jazakumullah khair, hermanas. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفرك وأتوب إليه. السلام عليكم hermanos.